más fáciles es R2 y R3. ¿Por qué son fáciles? Porque los podemos ¿qué? Ver. ¿Pero existe un espacio R4? Sí. ¿Existe un espacio R6? Sí. ¿R20? También. ¿Rn? También. Entonces espacios muy grandes son los espacios Rn. ¿Que hay N qué? Coordenadas. ¿Sí? N coordenadas, ya no puedo decir que N líneas porque es que esto lo puedo pintar, pero ya cuando es R4, R5, R18, ¿quién pinta eso? ¿Me van a entender? Pero matemáticamente sí es funcional, o sea, se puede trabajar. Entonces pueden incluso haber espacios Rn. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? R2, tranquilos, sin despelucarnos mucho, porque a medida que va allá, ya se pone más caliente, señor. Si estamos en el momento, hay que tener cuidado. Entonces, listo, miren. Estas coordenadas reciben unos nombres especiales. Las X se llaman abscisas. ¿Cómo? Abscisas. Eso suena bien ñero. Abscisas. ¿Estamos? Y Y es que ordenadas. Las X son las abscisas y las Y son las ordenadas. Así se denominan, ¿cierto? Entonces, miren, cualquier punto del espacio, por ejemplo, que yo aquí lo llame P, se denota con dos coordenadas. X, Y, y así yo denoto un punto en el espacio. Entonces vamos a poner un ejemplo que sea ya numérico, ¿sí estamos? Porque obviamente esto tiene una escala que yo no he pintado, pero pues que evidentemente debe tener. ¿Está bien? Y, X, y entonces vamos a poner una escala y vamos a ubicar algunos puntos en el espacio, vamos a pasar gente al Hall de la Fama, se van haciendo famosos, todo el asunto. Entonces, miren, uno dice, escalo esto, pues en general se buscaría, no siempre se hace, que las divisiones en el eje X y en el eje Y sean las mismas, ¿cierto? Pero ustedes han notado que a veces cuando uno necesita hacer una gráfica y que se le vea o se le adapte, entonces uno a veces decide que los saltos de número no necesariamente son iguales, sino diferentes. Pero pues en general se busca que sean iguales para que las cosas se vean en tamaño real o proporcionado. ¿Listo? Entonces les voy a poner un ejemplo y luego paso aquí 3, 4 fulanos a hacer unas coordenaditas aquí para que vayan entrando en calor. Porque es que eso no tiene sentido. Cuando a uno le enseñan y uno no va al tablero, entonces uno no aprende nada. Uno ahí sentado no puede aprender, es imposible. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es una cosa que alguien le bota a uno a la cara. ¿Sí me entienden? Sino el conocimiento es algo que construye uno como en equipo. Entonces, el man le bota, uno toma, hace y luego bota y dice, mire papá, yo hice esto, qué bien, esto es así, doble vía. ¿Sí estamos? Entonces ahora sí, entonces voy a poner un punto. Voy a llamar al punto que voy a buscar, lo voy a llamar el punto P. Y a ese punto P le voy a dar las siguientes coordenadas. Menos 2,3. Estos números pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Estaban de acuerdo? Entonces los voy a ubicar en ese sistema de coordenadas. Recuerden, o plano cartesiano, que el eje siempre hacia la derecha, en el caso del eje X es positivo, y hacia la izquierda siempre será ¿qué? Negativo, ¿qué? Y hacia abajo el Y, negativo, y hacia arriba es positivo. ¿Siempre es así? Sí. No. Pero en general, sí esperamos que sea así en matemáticas. ¿Sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno hace física, entonces uno ya uno se vuelve tramposo. Y a veces yo le cambio los ejes a la gente, le digo, vea, se me da la gana de que hacia aquí sea positivo y que hacia allá sea ¿qué? Negativo, y que hacia arriba sea negativo, hacia abajo sea positivo. ¿Es un problema? No, desde que usted lo tenga aquí. Claro, pero evidentemente en este curso, generalmente en el curso de cálculo, pues no se modifica. O sea, hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, hacia abajo negativo, hacia la izquierda negativo. ¿Sí? Porque es un ámbito netamente que matemático, entonces hay una convención y se mantiene. Lo que pasa es que en física ya uno, bueno, puede saltar esas normas porque a veces es más útil usarlo de otra forma. ¿Sí estamos? Eso no quiere decir que esté mal, solo que es otra forma de usarlo. Entonces voy a ubicar las coordenadas. Entonces empiezo primero, pues en lo posible para mantener un orden, usted puede empezar por la que quiera, pero generalmente pues es bueno empezar por la coordenada X. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, voy a ubicar la coordenada X, entonces me dice que es menos 2, como hacia la izquierda es negativo, entonces primera línea es menos 1, segunda línea es menos 2, entonces aquí tengo esta coordenada. ¿Listo? Pero pues obviamente tengo que ubicarla completa. Ahora me dice, vaya hasta 3 en ¿dónde? ¿En Y? Hacia arriba. Entonces vamos hacia arriba, 1, 2 y 3. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué hago para definir cómo es mi coordenada? Desde este punto trazo unas líneas punteadas, ¿cierto? Que son paralelas al eje Y.
Entonces yo las voy pintando, tran. ¿Listo? Y ahora me paro en el eje Y y trazo unas líneas que son paralelas al eje X. ¿Sí estamos? Punteadas. ¿Listo? Y donde se cruzan esas dos juegos de líneas es el punto que yo estoy buscando. En este caso, ¿cuál? Este. ¿Sí estamos? Y este punto P es el punto P menos 2,3. Y ya está. Eso es todo. ¿Sí estamos? Insisto, yo sí soy de lo más escuelero del mundo, soy de lo más básico, pero porque después me voy ensayallinando. Entonces yo necesito que ustedes siempre vengan así, de un paso tranquilo a un paso más acelerado, pero que lo tengan que... Claro, ¿sí estamos? Listo. Entonces voy a escribir aquí unos puntos que vamos a ubicar y vamos a ir al gol de la fama. El punto se va a llamar Q. Entonces digo... Listo, muy bien. Entonces, esos son los puntos de coordenadas que quiero que ubiquemos. Básicamente estos cuatro. El otro yo ya lo ubiqué. Entonces, vamos al gol de la fama. Hágale, papá, que está inspirado. Vamos. Ubiquemos el punto Q. ¿Listo? Que sería este de coordenadas menos 4,1. ¿Listo? Okay. Es muy importante que sepan ubicar los puntos. Y aunque no lo crean, hay gente ya a nivel universitario, lejos, que no lo sabe hacer todavía. Ya me encuentro gente por ahí en quinto, sexto semestre que todavía tiene conflictos mentales serios sobre este tipo de cosas. Si estamos, pues eso es grave, eso es completamente grave. Porque obviamente se supone que ya en teoría uno es un dios, pues ni tanto. Listo, señor, explíquenme mucho nivel, no entendí. Aquí dice que este es X, este es Y. Sí. Entonces X es esta línea. Ese eje, sí. Este eje, entonces menos 4 sería acá, porque menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, este punto. Y 1 del eje Y hacia arriba, porque hacia arriba es positivo y aquí es 0. Y luego hiciste. Entonces ahí hice los punticos, se pueden decir. Sí. Y de aquí en este punto, aquí sería Q menos 4,1. Listo, muy bien, muchas gracias. Excelente. Listo, ¿quién dijo yo? Dale, mi hermano, pero denle permiso a mi hermano, ahora el espacio al muchacho. No sea que. No sea que otra vez se haga chistoso y no te des el video. Dale, mi hermano, sigue. X menos 3, 2 menos 1 menos 3, 1 2 más 3. Y en el eje menos 1, o sea, hago las líneas. ¿Listo? Y este punto es el. Bautícelo, por favor. Menos 3. Claro, ahora sí, bautizado, sabemos quién es ese señor. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Muy querido. Ya es famoso. Ojo ahí. Listo. ¿Quién dijo yo? Polister dijo yo quiero, pero después dijo que no. Listo, mi hermano, vamos. Listo, sí. El punto S, por favor. ¿Cómo es? Ese, por lo tanto, solo se queda ahí porque en Y es 0 y esta la línea es 0. Sí, listo. Y en el eje X. En el eje X es menos 1. Sería el lado izquierdo. Espérate, hay que hacerlo. Déjalo morir, hombre. Sí, aquí es X, que es menos 1. Sí. Y Y pues es 0. Entonces, por lo tanto, se dejaría ahí. Sí, La listo. altura 0. Listo, entonces ese es el punto. Perfecto, mi hermano. Muy bien. Excelente. Listo, vean, cuando haya un amigo en el Hall de la Fama, déjenlo morir, por favor.
porque ahí es cuando uno adquiere conocimiento. Entonces si alguien le dice a uno, le sopla, lo daña. No que se quede ahí aunque sea un minuto pensando así como, ¿qué es? Así todo lo voy a sufrir, tranquilos, ese es un buen sufrimiento. El sufrimiento de adquirir conocimiento, de darse cuenta que está mal. Listo, vamos al gol de la fama. ¿Quién dijo yo? Yo, pero con cuidado. A ver, el punto que T. Listo. Como X es 2, aquí. ¿Sí? Y como Y es menos 4, 1, 2, 3, menos 4, aquí. Listo. Entonces se hacen super líneas. Aquí sería el punto T. Deben tratar que las líneas sean paralelas a eje, por si acaso. Listo, entonces sería el punto T, coordenada 2, menos 1. Muy bien. ¿Sí estamos? Entonces, 2, menos 4, qué pena, sí, 2, menos 4, ¿listo? Entonces miren, pues evidentemente ubicar puntos en el espacio llega a ser bastante ¿qué? ¿Complicado o sencillo? Bueno, me tocó pasar al árbol de la fama para que entrene entonces. Entonces miren, obviamente hacer eso es muy sencillo y de hecho eso es lo más light que hay. De ahí para adelante casi que en general nada es light. ¿Sí estamos? Porque ya hay que toca empezar a echarle cabeza a las cosas, a analizar las cosas. ¿Sí estamos? Entonces ahí es importante que tengan esto completamente claro. Si alguien tiene dudas, este es el momento. ¿Sí estamos? ¿No? Perfecto. ¿Claro como el agua? Muy bien. Entonces, miren, ¿cuál es el reto ahora? Ya después de que evidentemente uno es capaz de ubicar puntos en un plano cartesiano, entonces uno ya puede empezar a preguntarse cosas sobre esos puntos, ¿sí? Por ejemplo, y de la manera más sencilla, uno puede preguntarse cuál es la distancia entre puntos. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia que hay entre puntos? ¿En dónde? Pues en un plano cartesiano. ¿Sí estamos? Infinitos. No. ¿Cómo así? Entre 1 y 2 hay infinitos. No, distancia. No cuántos puntos hay o cuántos números podría haber, sino cuál es la distancia. ¿Sí estamos? Y miren que es curioso, porque infinitos puntos sí pueden haber. ¿Sí estamos? Pero la distancia no es infinita. La distancia es que finita y se sabe cuánto es. Eso sí es curioso. ¿Sí estamos? Es un buen punto. Pero entonces miren, tenemos que averiguar cuál es la distancia entre un par de puntos. Entonces vamos a empezar de la manera más sencilla, porque yo no voy a decir, voy a tratar de que ustedes definan o encuentren cuál es la ecuación que describe eso. ¿Sí estamos? Es importante tener claro eso. Entonces miren, primero empecemos aquí, de la manera más sencilla del mundo. Tenemos una recta real. Entonces tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Sí estamos? Entonces, alguien nos pregunta, y yo les pregunto a ustedes, así rapidito, preguntando así fácil, allá mi hermano, la distancia que hay, señor, entre 3 y menos 3, ¿cuánto es? 0. 6. Esperen que me pongo nervioso. Allá mi amigo, los demás no son amigos míos. Pero ya después les preguntaré, tranquilos. 6. ¿6? Sí. Mi amigo dice que la distancia que hay entre 3 y menos 3 es 6. Señor, ¿cuánto es que es según tu versión? 0. 0. La distancia que hay entre 3 y menos 3 es 0. ¿Quién da más? 6. Bueno, no va a ser un botatún, pero aquí mi amigo. 6. 6. ¿Estamos? Entonces la distancia entre esos dos es 6. ¿Cierto? Que es básicamente cuántos saltos tengo que dar yo para viajar del uno al otro, ¿sí? Pero, claro, entonces aquí está el truco, ¿no? Vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 salticos. ¿Estamos? Entonces la distancia que hay entre 3 y menos 3 son ¿qué? 6. ¿Estamos de acuerdo? Es 6. Listo, ahora la pregunta es, ¿cómo matemáticamente yo puedo calcular esa distancia usando los números que me han dado? Y no los puedo restar, porque si los resto, ¿cuánto da? O si los sumo, ¿cuánto da? ¿Puntos ¿sí o no? son pendiente? ¿Ah? No tiene nada que ver. ¿Cuál pendiente? No, es utilizando un punto.
que me dan ahí, que es menos 3,3. Ah, pero es que esto es una sola recta, ¿no? No es un plano cartesiano. ¿Se va a entender? O sea que esto está sobre el mismo eje X o sobre el mismo eje Y, no es una coordenada. ¿Sí lo pillas? O sea, esta no es la coordenada menos 3,3, porque si fuera la coordenada menos 3,3 tendría que pintarla aquí. ¿Sí estamos? Entonces, pero es bien tu idea, pero no caería bien ahí. Entonces yo tengo esos números. ¿Cómo calculo la distancia? Entre ese par de números. No, pero no haga trampa, hombre. Piénselo, porque si lo dijo Carlos Antonio, se me hace pasable, no aguanta. Sumándolos. Pero Pues yo lo voy a sumar. Usted me dijo súmelos, yo le voy a hacer caso, papito. Hay una fórmula. Claro que hay una fórmula, pero usted tiene que pensarla para que no... Sí, hay una receta de cocina, obviamente que la hay, pero pues... no me vende. Entonces yo la voy a sumar, no, pues usted me dijo. pero, Ah, ¿cómo así? Entonces... Profe, es que yo decía la forma, digamos, que si no existieran negativos, y entonces ya después, si no existieran los negativos, se podrían sumar y ahí daría, ¿no? Pues, sí, exacto, pero entonces debe haber una forma matemática de lograr ese efecto. Voy a poner otro ejemplo, para que logren la receta, porque no la voy a decir, no es la idea, es que la piensen. Si yo les digo, les daño la mente, más de lo que ya se las han dañado en los últimos 15 años de la vida. Entonces digo, 0, 1, 2, 3, 4. Es más, bueno, es así. Menos 3 y menos 4. Listo, entonces, distancia entre menos 3 y menos 1, señor. Menos 3 y menos 1. Sí, veamos, aquí están los manes. 2. 2. Listo. 2. ¿Cuál es la expresión matemática para saber cuál es la distancia entre esos dos? Pero la voy a poner más fácil, porque a veces con los positivos es más fácil. Bueno, pero aquí hay una ecuación. Para restarla. ¿Restarlos? ¿Restar quién de quién? Profe, ya sí desea. Pero vamos con el primero. Porque sería 3 menos 3, ¿sí? Menos por menos da más. Entonces 3 más 3 da 6. Estás arriba todavía. No, pero está bien. Voy a escribir la que dices ahora. ¿Y por qué sería en positivo? Todo bien, ya le entendí, pero para que no me presione. Entonces dice, mira, acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger a 3 y le vamos a restar el otro, en este caso este. Pero entonces él dice, mire, profe, es que lo que pasa es que 3 menos por menos más. Y entonces me da 6. Fue interesante porque nos dio lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando uno mira la receta que el señor se inventa, lo que tiene que decir es, bueno, miremos a ver si le aplica a quién. A otro caso. O a otro caso cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora nos pide la distancia entre menos 3 y menos 1. Pregunto, ¿aplica la fórmula o no aplica? No aplica, ¿por qué no? Por más. Esperen a ver qué pasa. A ver, ¿cómo la aplicaríamos? menos 3 Menos 3. Menos 3 menos 1. Sí, da. Entonces, menos por menos, más. Entonces queda menos 3 más 1. Menos 3 más 1, menos 2. menos 2. Oh, maldita sea. Pero no. No, está muy bueno. Está excelente. De hecho, esa es la receta de cocina, solo que le falta un detalle sutil. Una operación matemática que hace que siempre las cosas den positivo. Se le va al cuadrado es una, porque es casi lo mismo. Las cositas a los lados, valor absoluto. O sea, como siempre, vean, lo que pasa es que una distancia entre dos cosas siempre es positiva. Si yo le digo a usted, por ejemplo, estoy acá, estamos a una distancia de ¿qué? 2 metros. Ya está, ¿cierto? Si está a mi espalda, yo le digo, mi hermano, estás a una distancia de mí de ¿cuánto? De 2 metros. O sea que no importa en qué dirección uno mida la distancia, siempre la distancia da ¿qué? Positiva, siempre es positiva. Entonces eso es importante, saber que si la distancia siempre es un valor positivo, pues yo no puedo decir que la distancia entre usted y yo es menos 2, porque una distancia negativa no tiene sentido. ¿Sí estamos? Entonces la distancia siempre da valores ¿qué? Positivos. De hecho, un matemático diría en su clase de teoría de la medida, no sé qué van para los bien locos, entonces que las medidas siempre, una distancia entre un par de puntos en un espacio euclidiano, no sé qué vaina, siempre es mayor o igual que 0. Es decir, la distancia siempre es mayor o igual que 0, porque como mínimo usted está ¿qué? Aquí mismo conmigo. ¿Sí estamos en el mismo punto, o si está en cualquier otro punto del espacio, hay una distancia y es mayor que 0.
¿Sí lo pillan? Entonces, claro, si yo le pongo las barritas, se las pongo acá, ¿qué más da? ¿Da cuánto? 6. Se las pongo acá, ¿cuánto da? 2. Y entonces, eso está resuelto ese asunto. Miremos si le pega a todo el mundo, porque recuerden que cuando uno encuentra o se inventa recetas excelentemente, uno tiene que mirar que le pegue a qué. A todo. Si no le pega a todo, su receta no sirve. Si uno encuentra una excepción, la receta no sirve. ¿Sí estamos? Entonces aquí nos da 2. Listo, otro ejemplo. Entonces uno dice, bueno, hagámoslo con positivos, que por aquí había como una inquietud con los positivos. Entonces digamos que aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Listo, entonces nos dicen, ¿cuál es la distancia que hay entre 5 y 2? 3. Vamos a poner la distancia entre 5 y 2. ¿Cuánto es? 3, ¿cierto? Porque uno viene del 5 al 2 y entonces uno dice 1, 2 y 3. Ahora aplicamos nuestra receta, que es una ¿qué? Una resta, ¿cierto? Entonces hagamos 5 menos ¿qué? 5 menos 2. ¿Cuánto da eso? Valor absoluto, ¿no? Porque dijimos. Esto da 3 y valor absoluto de 3 es 3. ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo al revés? Es decir 2 menos 5. Sí. 2 menos 5, ¿cuánto da eso? Menos 3. Valor absoluto de menos 3. 3. Amén. ¿Sí ven cómo es? Está. Que funciona perfectamente. ¿Sí está claro? Buenísimo. Entonces, claro, pero nuestro reto no es ese, no es un reto tontico. Porque estamos hallando distancia entre ¿qué? Entre puntos en una recta sobre solo un eje, pero nosotros tenemos el reto de hallarlo donde, en el plano cartesiano. ¿Sí lo pillan? Pero bueno, ahí vamos bien, ahí va muy bien. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Sí. Excelente. Excelente. Tomen nota de esa idea.